Evangelio de hoy, viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura del libro de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 13. Tomé a vuestro padre del otro lado del río, os saqué de Egipto, os di una tierra. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem. Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham, y Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río. Lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres, y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el mar Rojo. Pero gritaron al Señor, y Él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Os atacaron y os los entregué. Tomasteis posesión de sus tierras, y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron, los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgaseos, heveos y jebuseos, pero yo os los entregué. Sembré el pánico ante vosotros y expulsasteis a los 2 reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no habíais construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado y de los que ahora coméis. Salmo responsorial 135. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia.
Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Versículo antes del Evangelio. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Aleluya. Recibid la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dícenle, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. He aquí una afirmación categórica de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. El Señor Jesús revalidó la dignidad del matrimonio, proclamó su indisolubilidad y rechazó la teoría del repudio, no importando la tolerancia de Moisés a un pueblo de bajo nivel moral,
La voluntad de Dios desde el principio está suficientemente clara. El amor que se prometen los esposos es un amor para siempre. De otra forma, no sería un verdadero y sincero amor. La volubilidad humana es una amenaza a la permanencia del amor. La intervención de Dios en la unión de los esposos es garantía de la indisolubilidad del sacramento. Esta unión es una obra de la creación y está formalmente determinada en la ley. Es obra de Dios en la que el hombre no puede intervenir. La unidad y la indisolubilidad del matrimonio son dos cualidades establecidas por Dios, que ni la misma Iglesia puede disolver. Piensan algunos que la Iglesia es demasiado terca en defender esas dos cualidades y que si cediera en este punto sería mejor mirada y aún tendría muchos más adeptos. La Iglesia no es terca. La Iglesia es fiel a lo mandado por Dios y la Iglesia no puede menos de ser fiel. Por eso ha defendido siempre, aún en los tiempos de la mayor relajación de costumbres, la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio tiene su cruz. Y por cierto que en ocasiones es cruz muy pesada. Si todo esto se mira con ojos excesivamente carnales, resultará muy pesado. Pero si se mira todo con los ojos del Espíritu y sobre todo si se ve en el matrimonio un sacramento al que Pablo denomina sacramento grande, entonces se descubren en él riquezas espirituales de hondo sentido en orden al reino. Teniendo en cuenta la dureza del corazón de ustedes, los judíos según la ley podían repudiar a su mujer, pero hacía falta un motivo válido. Los rabinos discutían acerca de la gravedad de este motivo. Los fariseos tratan de arrastrar a Jesús a estas discusiones y a su modo de pensar. Decidiéndose Jesús por cualquiera de las opiniones en pugna, se enfrentaba con los que sostuvieran la contraria, pero Jesús los desconcierta exponiendo una vía distinta, que era la de la revelación primitiva. Al recordar la argumentación escriturística, les enseña que si Dios ha unido al hombre y a la mujer hasta el punto de no formar sino una sola carne, no tiene el hombre poder para separarlos. Moisés fue condescendiente con los israelitas, pero si Moisés hizo eso, fue una concesión que Dios autorizó como una dispensa temporal, teniendo en cuenta la dureza del corazón de ustedes ante las condiciones ambientales más o menos primitivas. Pero aquel paréntesis de concesión ya terminó y Jesucristo restituyó al matrimonio su indisolubilidad primitiva. La ley divina original defiende la indisolubilidad del matrimonio y ahora Jesús quiere devolver a la ley divina su primitivo vigor, diciéndoles que la modificación de Moisés carece de todo valor en el reino. Los discípulos de Jesús se dieron cuenta de que la ley que acababa de formular Jesús era mucho más estricta
que toda la jurisprudencia judía en este punto. Encuentran duras las palabras de Jesús. Inficionados por el ambiente de entonces, creen que el matrimonio en esas condiciones sería una carga difícil de llevar. Por eso le replican a Jesús: si es así, no conviene casarse. Jesús no aprueba esa conclusión y de ahí toma pie para alabar la castidad consagrada. Hay quienes se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Jesús invita a la continencia perpetua a los que quieran consagrarse exclusivamente al reino de Dios. Jesús abre un nuevo camino, el celibato. Mejor aún, la consagración virginal. Dice Jesús que es posible que alguien renuncie al matrimonio por el reino de los cielos. Esta afirmación resulta extraordinariamente atrevida en un contexto judío y la expresión final. El que pueda entender que entienda. Demuestra que él tiene conciencia de que hay aquí un desafío, pues les habla de un nuevo estado desconocido y mal juzgado entonces, el estado de virginidad elegido voluntariamente y no sin especial llamado de Dios, y elegido para siempre y por amor a Dios. Este ideal de consagración no es válido para todos, sino para aquellos que han recibido el don divino. No todos pueden comprender este ideal, sino aquellos a los que Dios llama a tal estado, aquellos que tienen la firme voluntad de guardar la perfecta continencia con miras al reino. Vivencia. Tú tienes que saber ya cuál es el estado de vida en el que Dios te ha señalado un puesto para que lo sirvas. Que cada uno siga el camino que Dios le señale, ya sea el camino del matrimonio cristiano o de la soltería en el mundo, ya el de virginidad consagrada en el mundo o en la vida religiosa. Cada uno deberá disponerse para llegar a conocer el plan de Dios sobre él. Para ello no debe fijarse en las espinas que pueda hallar en el camino, pues todas las vocaciones y todos los estados tienen su parte de cruz, que es imprescindible para poder seguir al Maestro en condición de discípulo suyo.